Gracias por acompañarnos. Le invito para que abra su Biblia, por favor, en la carta de Santiago, que es la carta que estamos estudiando en el capítulo 4. Santiago capítulo 4, y vamos a leer los versos del 1 al 3. Así es que dice así la Escritura: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bueno, hoy vamos a concentrarnos solamente en estos tres versículos y algunos más como referencia, pero el estudio se titula Una nueva actitud para enfrentar los conflictos. Una nueva actitud para enfrentar los conflictos. Bueno, tenemos que partir de un entendimiento básico que es el siguiente: Dios es relacional. Dios es un ser que se relaciona entre sí en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando Dios crea al hombre, lo crea también para que el hombre sea un ser relacional, es decir, que el ser humano se relacione con Dios, que el ser humano aprenda a amar a Dios y el ser humano también ame a los demás. Jesucristo nos enseñó en la oración modelo a llamarle a Dios Padre nuestro, es decir, para mostrarnos esa relación especial que Dios tiene con nosotros como sus hijos que hemos creído en Cristo Jesús, y también Él quiere que aprendamos a relacionarnos en amor. Busque por favor, ahorita vamos a regresar a esta carta de Santiago, pero en el Evangelio de Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 22, versículo 36, nos instruye acerca de cómo tenemos que relacionarnos los seres humanos, los unos con los otros, y dice aquí Mateo 22 del 36 en adelante: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?, le preguntan a Jesús. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces habla de esa relación con Dios, una relación de amor. Continúa en el versículo 39: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ahora nos enseña no solamente a amarle a Él, sino también al relacionarnos con los demás, relacionarnos con esta característica que es el amor. Fuimos diseñados para ser personas relacionales, y tanto el hombre como la mujer fueron creados para relacionarse mutuamente en amor y así reflejar ese amor que existe en nuestro Dios Trino. Fuimos creados para vivir en comunidad, para vivir en familia, para vivir en esa interdependencia los unos con los otros, de tal manera que viviéramos en armonía, en amor y en comunidad, y así esas relaciones humanas fueran una gran bendición. Ese es el plan y el propósito de Dios. Ahora, pero el hombre ha desobedecido a Dios y el hombre ha sido independiente, no ha querido obedecer los mandamientos de Dios, y ahí comienzan nuestros problemas en lo personal, en lo familiar y como sociedad. Hoy tenemos una sociedad y una cultura muy individualista. La gente vive cada vez más a la defensiva, es cada vez más hostil, es cada vez más agresiva. Eso es lo que estamos enfrentando hoy por hoy, y eso en todos los ámbitos: en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, aún en las iglesias, ¿verdad? Estamos con este tipo de situaciones. Ahora, otras personas viven aisladas y se desconectan precisamente porque han sido o han tenido experiencias dolorosas, difíciles con otras personas. Así es que tenemos relaciones dañadas en su gran mayoría, relaciones que han sido tóxicas o caracterizadas por el conflicto y por heridas emocionales. Entonces, este tema que vamos a ver hoy pues viene a responder precisamente, a ver la manera de superar estas situaciones, una nueva actitud para enfrentar los conflictos. Ahora es parte de la vida, y eso lo tenemos que entender, que tarde que temprano y de una u otra manera enfrentaremos diferencias, dificultades
y aún conflictos en nuestras relaciones interpersonales. Ahora, el asunto es cómo saber enfrentar, cómo superar, porque hay gente que no sabe cómo enfrentar un conflicto, no sabe cómo superar un conflicto. Ahora, imagínese usted en el ámbito familiar, por ejemplo, cuando una pareja, ¿verdad?, esposo y esposa, simple y sencillamente no saben solucionar sus diferencias, sus desacuerdos, sus conflictos, o entre familiares, en fin. Por eso tenemos tantísimos problemas hoy por hoy en los matrimonios y en las familias. Entonces, Santiago aquí hace esta pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Muy buena pregunta. Y cada quien pues buscamos echarle la culpa a los demás. Pero vamos a ver en este estudio bíblico a confrontar y enfrentar la realidad de cada uno de nosotros, porque si queremos aprender a solucionar los conflictos o las diferencias, pues tenemos que enfrentarlos con una nueva actitud. ¿Cuál es esa nueva actitud? Pues es una actitud bíblica, es una actitud, la actitud como la de Jesús. Vaya si el Señor Jesucristo enfrentó dificultades y conflictos, ¿verdad?, con muchas personas, porque querían estas personas hacerle daño de una u otra manera, pero Jesús siempre en su sabiduría, en su amor, Él supo confrontar esos conflictos, de tal manera que Él nunca pecó, y podemos ver en Él esa actitud y ese modelo y ese ejemplo para superar nuestras diferencias. Entonces, tenemos que entender la causa de los conflictos y buscar también su solución. Y entonces aquí, con esta pregunta que hace Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Bueno, habla ya también de guerras, y obviamente hoy por hoy se da con más frecuencia esta situación de las guerras entre países, entre naciones, tal y como lo profetizó el Señor Jesucristo, que en los últimos tiempos iba a haber esta situación de levantarse nación contra nación, ¿verdad? E iba a haber guerras y rumores de guerras, porque esta es la naturaleza caída del hombre, ¿verdad?, que es ir hacia la violencia, hacia la agresión, etcétera, hacia las peleas, en fin, ¿verdad? Bueno, entonces, pero el problema que vemos es cuando en nuestra vida cotidiana, pues nos vemos rodeados de estas situaciones, tenemos que ver cómo, ¿verdad?, enfrentar estos conflictos con una actitud bíblica, con una actitud que Dios quiere que tengamos. Así es que continuamos en este versículo 1. Pregunta: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Aquí nos está dando a través de una pregunta la respuesta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Entonces, de una u otra manera, Santiago resalta esta situación de luchar, combatir, pelear, tener envidias, estar en esta cuestión de conflicto constante. Bueno, un conflicto es una diferencia de opinión entre dos o más personas sobre un determinado asunto. Ahora, puede haber desacuerdos, pero los desacuerdos pueden manejarse de manera correcta y llegar a una solución. El problema viene cuando esos desacuerdos se quedan así y no buscamos la manera de entender y de solucionar, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué discutimos? Y Santiago nos da la respuesta aquí. Discutimos cuando no conseguimos lo que queremos. Peleamos cuando no conseguimos lo que queremos. Estoy yendo ya a la raíz del asunto, tal y cual como nos lo marca aquí Santiago. Y estas situaciones de peleas y batallas y conflictos surgen, ¿verdad?, de las pasiones, es decir, de nuestros malos deseos que combaten en nuestro interior. Entonces, a veces buscamos pues solamente echarle la culpa a los demás, pero la realidad es esta. Yo tengo que reconocer que en mi vida, ¿verdad?, entro en un conflicto, en una pelea, en una discusión, etcétera, cuando no estoy logrando lo que yo deseo. Ahora, esas pasiones, esos malos deseos, están luchando internamente. ¿Y como cuáles pueden ser esas pasiones? Bueno, pues obviamente el orgullo,
el egoísmo, ¿verdad? Porque simple y sencillamente no queremos reconocer o que estamos equivocados o que otros tienen la razón, ¿verdad? O queremos aferrarnos a algo que queremos nosotros conseguir o que ya lo tenemos, pero no queremos ceder. Entonces dice aquí Santiago, desean lo que no tienen y entonces buscan la manera, ¿verdad?, de conseguirlo a como dé lugar. Escuche esto, la discusión se origina cuando nuestro corazón es controlado por un deseo, bueno o malo, que no está uno dispuesto a soltar. La discusión se origina cuando en nuestro corazón es controlado por un deseo, bueno o malo, que no estamos dispuestos a soltar. O sea, nos aferramos a un deseo. Peleas por una razón, porque no obtienes lo que quieres. Peleas porque tu deseo, lo que te place o lo que te parece mal, lo que tú añoras y que se te antoja, no se logra. Vuelvo a leerlo. Peleas por una razón, porque no obtienes lo que quieres. Peleas porque tu deseo, lo que te place o lo que te parece mal, lo que tú añoras y que se te antoja, no se logra. Entonces estamos hablando aquí de una situación de ¿qué? Pues de inmadurez, una situación pecaminosa, ¿verdad? En donde queremos lograr todo lo que se nos antoja o lo que queremos, etcétera, etcétera, y de ahí vienen las peleas y las discusiones con los demás. ¿Cuántas dificultades nos ahorraríamos y un ambiente de felicidad, un ambiente de paz habría, por ejemplo, en casa si cultivamos esta nueva actitud para superar los conflictos? Hay formas, sí, tenemos que ir a la Biblia. Si no, los conflictos van a estar a la orden del día entre los hijos, para con los padres, ¿verdad? Porque también los jóvenes se rebelan y se aferran a sus gustos, a sus placeres, a su forma de pensar, no quieren obedecer a sus papás, y los cónyuges igualmente, y cónyuges igual no queremos reconocer o ceder, ¿verdad? Entonces, aquí también Santiago dice en el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, ¿verdad? Y no podéis alcanzar. Entonces, menciona aquí otro aspecto que es la envidia, es decir, la falta de contentamiento. Porque mucha gente está siempre comparándose y nunca está, no conforme, sino contenta, como dice la Biblia. Tenemos envidia porque nos fijamos solamente en lo que no tenemos y en lo que otros sí han alcanzado, sí han logrado, sí tienen, ¿verdad? Y pensamos que el pasto del vecino es más verde que el nuestro, ¿verdad? Su jardín pensamos que es más verde, cuando si conociéramos la realidad, pues veremos que tienen igual de problemas o más que nosotros. Pero este asunto de la envidia, ¿verdad? Falta realmente ese contentamiento en decirle gracias Dios por las bendiciones que me has dado, gracias Dios por esta situación, por esto, por aquello. Y si fuésemos más agradecidos y si entendiésemos que Dios nos bendice y que aún Dios utiliza esas temporadas problemáticas o de conflictos o de escasez para que nosotros conozcamos lo que hay realmente en nuestro corazón, podremos entonces con esa confianza y con esa fe descansar en nuestro Creador, en nuestro Señor y Salvador, en vez de estar envidiando, ¿verdad? Cualquier cosa, lo que sea, en vez de estar envidiando, y mejor le decimos, Señor, permíteme estar contento con lo que tengo, con lo que sí tengo, con lo que tú me has bendecido, con lo que tú me has dado. Pero esa situación refleja una falta de madurez y una falta de sabiduría. Eso es lo que estamos tratando en estos temas. Crecer en madurez, crecer en sabiduría como Cristo, de tal manera que podamos vivir gozosos, podamos vivir con esa confianza en que Dios provee, en que Dios guía, en que Dios bendice, en que Dios nos ayuda y nos fortalece, en vez de estar peleándonos con los demás y simple y sencillamente estar deseando lo que ellos tienen, ¿verdad? Dice aquí versículo 2, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no
pedís. Es decir, parte de nuestros conflictos que se debe a que no oramos al Señor, ¿verdad? A que, bueno, si yo estoy reconociendo que verdaderamente tengo una X necesidad, bueno, le voy a pedir a Dios, ¿verdad? Que Él en su misericordia supla, provea, me guíen, ¿verdad? Tal manera que esa necesidad pueda ser suplida por la bondad de nuestro Dios. En vez de estar deseando lo que otros tienen, ¿no? Este es uno de los puntos y de los problemas cuando estamos solamente deseando lo terrenal, lo mundanal, lo banal, ¿verdad? Y solamente tenemos una mentalidad, pues, muy del mundo, muy de una persona sin Cristo, ¿verdad? Cuando realmente debiésemos de anhelar la plenitud de Jesús, la plenitud de su Espíritu Santo, esas bendiciones espirituales, que es lo único que puede darnos un auténtico contentamiento, ¿verdad? Y no solamente contentamiento, sino también esa realización cuando entendemos que nuestro mayor tesoro es Cristo Jesús. Así es que continúa aquí Santiago diciéndonos, no tienes lo que deseas porque no pides. Entonces, mejor aboquémonos a la oración, ¿verdad? En vez de estar peleándonos y de estar siempre insatisfechos o frustrados o sentirnos no realizados, mejor oramos al Señor y esperamos en su buena voluntad. Versículo 3 también, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí está una situación de la carne, de ese yo, ¿verdad? Que solamente está pensando en lo de esta vida, lo de este planeta. Cuando Pablo nos dice que levantemos nuestros ojos, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Que pensemos también en nuestro destino eterno, si somos salvos, en las bendiciones que también nos esperan en un futuro, y aquí también obviamente que Dios nos bendice. Así es que, dice Santiago, ten cuidado con lo que estás pidiendo, porque a veces tus oraciones son solamente egoístas, carnales, y sí, podemos orar mal, esa es la verdad. Así es que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a orar correctamente, a que nuestro mayor anhelo y deseo sea el Señor, y lo demás entonces vendrá por añadidura. Ok, déjeme entonces ahora pasar al siguiente punto, es compartir algunos pasos prácticos en cuanto a una nueva actitud para enfrentar los conflictos. ¿Sí? Y vamos a ver algunos pasos. Ok, número 1, busque Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Cultivar esta nueva actitud para enfrentar los conflictos. Y consiste en algunos pasos prácticos. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 21 al 23. Y dice así, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Ahora, recuerde que Cristo enfrentó cantidad de conflictos y Él siempre supo enfrentarlos de manera sabia y de acuerdo a la voluntad del Padre. Ok, versículo 22, hablando de Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Bueno, entonces, número 1, aprenda a responder a los conflictos como discípulo de Cristo. Si usted es cristiano, usted tiene que aprender ahora precisamente esta nueva actitud para enfrentar los conflictos, de tal manera que ya no se acostumbre a su antigua manera de enfrentar los problemas, las diferencias, ¿verdad? Y que a veces los agrandaba inclusive más y máximo cuando a veces estamos con una persona, convivimos con una persona difícil en carácter, en su falta de madurez, etcétera. Bueno, nos corresponde a nosotros como discípulos de Cristo a aprender a responder a esos conflictos, ¿verdad? A esos conflictos. Dice, Cristo nos dejó ejemplo, sigamos sus pisadas. Dice, ¿cuándo? Y no se halló engaño en su boca. Ahora, cuando estamos discutiendo, ¿cuántas veces no hablamos mentiras, no? Pero en Cristo dice que nunca se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Reflexiona esto, anote estos versículos, léalos y sométalos en oración también.
Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Ahora, ¿qué es lo que hacía? Encomendaba, ¿verdad?, al Padre esas situaciones, esos conflictos. El Padre, como juez justo, sabe qué responder y cuándo responder a quien está agrediéndonos, etcétera. Ok. Número 2, busque Romanos capítulo 12. Ahora, no, de una vez le digo, esto no es sencillo, necesitamos la fortaleza y la guía del Espíritu Santo, porque el manejo de los conflictos es algo delicado, porque pues atenta también muchas veces contra nuestro amor propio, ¿verdad? Contra ese orgullo. Ok, Romanos 12, versículos 19 al 21. Pues esta medicina, la verdad, es amarga, pero si la tomamos, realmente estos principios bíblicos usted va a sanar, usted va a encontrar, va a tener una vida de paz, de gozo, ¿sí?, de sabiduría, porque con ayuda y guía del Espíritu de Dios y de su palabra usted va a saber enfrentar estos conflictos. Romanos 12 del 19 al 21, dice aquí la Escritura, a ver, sí, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Segundo punto, tenemos que aprender a vencer con el bien el mal. Ahora, dice el apóstol Pablo y otras partes de la Escritura, no tenemos que vengarnos, la venganza es del Señor. No es fácil, una vez más lo digo, es un reto como discípulos de Cristo, pero aquí nos dice el Señor, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ok, 3, siguiente paso. No se trata de ganar una discusión, piense bien esto, se trata de encontrar una solución al conflicto que están enfrentando. No se trata de ganar una discusión. Usted puede ganar una discusión y seguir con el problema o empeorar el problema. Piénselo, ¿no le ha pasado eso? ¿Verdad que sí? Entonces no se trata de ganar una discusión, se trata de encontrar una solución al conflicto que están enfrentando y para ello pues se requiere de humildad, ¿verdad? Ok, seguimos en este mismo punto. Proverbios 17.1. Proverbios 17.1 dice aquí la Escritura, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. En otras palabras, no se malacostumbre a estar peleando y estar discutiendo por todo. Como dice aquí la Escritura, casa de contiendas. Esa casa puede estar llena de provisiones, tener todo, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve si todos los días hay conflictos, peleas, agresiones, guerras en ese sentido? ¿De qué? Entonces, no se malacostumbre a estar peleando, a estar discutiendo por todo, que si la mosca voló, ya se peleó, ya se enojó. Y una observación, a veces uno se vuelve perfeccionista, aunque nadie es perfecto, pero nos sentimos perfeccionistas, ¿verdad? Y solamente estamos viendo los errores, los defectos, lo que no hizo y criticando a los hijos o al cónyuge, etcétera. Quítese esa actitud de perfeccionista y sea realista y acepte que los demás están también creciendo, están aprendiendo, tienen equivocaciones como usted los tiene con toda seguridad, ¿verdad? Usted no es una persona perfecta. Entonces aprenda a aceptar también errores y fallas. Y no piense que porque estar peleando usted es quien manda ahí en casa, no. Cuidado con esas cosas. Ok, 4. Es más importante salvar la relación cuando se pueda, ¿verdad? Es más importante salvar la relación cuando se pueda. Romanos 12, 17.
Tenemos que ceder en algunas situaciones. No estoy hablando de valores bíblicos, ¿verdad? Estoy hablando de que a veces, bueno, pues vamos a tal lugar, bueno, ahora te toca a ti hacer esto, etcétera. Dar preferencia, honrar a los demás. Romanos 12:17. Pero también, pues, ¿qué sabes la palabra de Dios? Porque habrá gente muy necia, muy aferrada, ¿verdad? Entonces, en esos casos, ¿qué? Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, yo tengo que poner mi parte y hasta donde se pueda, ¿verdad? Procurar llevar buenas relaciones. No siempre se va a poder, esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, si alguien no quiere, si alguien, ahora sobre todo con gente que no conoce de Cristo, pues es así de agresiva, bueno, pues o necia, bueno, pues con permiso, ¿verdad? Punto. Usted no va a controlar el carácter de nadie. Usted solamente puede controlar con la ayuda del Espíritu del Señor su propio carácter, ¿verdad? Pero no le vamos a caer bien tampoco a todo el mundo. Así es esto. Así es que no se preocupe. Cuando se pueda mantener la paz, qué bien. Cuando la otra persona está encerrada en su propio punto de vista, muy egoísta, muy altanero, muy soberbio, muy agresivo, bueno, pues con permiso, déjele ahí y adelante, ¿verdad? Entonces, ok, en quinto lugar, vamos con otro paso práctico. Gálatas 5, 22 y 23. Obviamente necesitamos el poder, la fortaleza, ¿verdad?, del Espíritu Santo de Dios. Esa es una de las razones por las cuales Dios nos da su Espíritu, entre muchas otras, porque solamente el Espíritu puede producir en nosotros ese dominio propio. Mire, las relaciones humanas o interpersonales es algo muy hermoso, pero muy delicado, también en cuanto a la cuestión de vivir en armonía, ¿verdad? Y cuando alguien falla, pues tener una actitud de perdón, así es. Ok, Gálatas 5, 22 y 23. Habla aquí del fruto del Espíritu Santo. Y dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aquí está, tanto la mansedumbre, o sea, la humildad, como la templanza, es decir, dominio propio. ¿Quién nos da ese dominio propio para poder controlar nuestro carácter? El Espíritu Santo. Esta es una de las claves, ¿verdad? Controlar el carácter y controlar especialmente nuestros pensamientos, controlar nuestras emociones, que a veces es uno muy visceral, ¿verdad? Pero ya tenemos que cambiar eso como creyentes. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Proverbios 16:32, y uno de estos puntos que evitan la solución de los conflictos es que permitimos que el enojo nos domine, nos controle. Proverbios 16:32. Ahora, pero el Espíritu Santo, si nos está controlando, Él va a producir templanza, o sea, dominio propio en el creyente. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse o enojarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, o sea, el que tiene control propio, que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, o sea, el que tiene control propio, que el que toma una ciudad. Entonces, aprenda a controlar su enojo por el poder o el dominio del Espíritu Santo. Que número 6, vamos a Proverbios 18:13. Proverbios 18:13 dice aquí, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Entonces, en sexto lugar, escuche para entender a la otra persona. Escuche para entender a la otra persona. ¿Eso qué significa? Bueno, somos a veces muy prontos para airarnos y para hablar, ¿no? O para insultar. No, cuidado. Escucha, trata de entender, a ver, por qué esta diferencia, por qué tu hijo
o tu amigo, o el familiar, o el hermano de la iglesia dijo, etcétera, o hizo tal o cual cosa, escucha primero para entender el otro punto de vista, a la otra persona. Es lo que nos dice aquí. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. O sea, te puedes avergonzar por haber actuado impetuosamente y luego cuando conoces la verdad, pues vas a tener que pedir una disculpa. 7. Proverbios 15:28. Proverbios 15:28. Dice aquí, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos o de los necios derrama malas cosas. El corazón del justo piensa para responder. Como discípulo de Cristo, como seguidor de Cristo, usted tiene que pensar bien antes de responder. Pensar bien antes de responder. Son los cambios que vamos a tener que ir haciendo sobre la marcha. Eso es parte de nuestra madurez, de nuestro crecimiento. Ok, número 8, Proverbios 15:1. Ya me voy más rapidito porque ya está yendo el tiempo. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, número 8, cuide el tono de su voz. Cuide el tono de su voz cuando están enfrentando o discutiendo, ¿verdad? Hay maneras de discutir, ¿ok? Y una de las cosas que tenemos que cuidar es precisamente el tono de voz. O sea, no se malacostumbre a gritar. Efesios 5:31, cuando usted levanta la voz, la otra persona levanta también la voz. Y es cuestión de ver quién grita más y de ahí viene la violencia, ¿no? Bien, Efesios 5:31, ¿qué nos dice el apóstol Pablo aquí? Efesios 5:31, a ver, espérame tantito. Efesios 4:31, es 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aquí está. Entonces, si usted fue acostumbrado desde pequeño ahí en su casa a que le hablaban con gritos, pues no repita el mismo patrón nocivo. No grite, la gente escucha bien. Ok, verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ok, finalmente. Entonces, ¿cómo responder en un conflicto? ¿Cómo responder en un conflicto? Bueno, hay 3 cosas. Ok, número 1, cuando llega a haber ese conflicto, tenemos 3 opciones. Número 1, perdonar. Perdonar. Eso implica pasar por alto la ofensa. Mire, hay situaciones que pues no tiene uno por qué estar buscando ahí un enojo, un pleito y a ver, hay situaciones que se pueden pasar por alto, algunas, déjelo. Proverbios 10:12. Quizás fue sin querer, ¿verdad? Se le olvidó, hubo un contratiempo, lo que sea, entonces no se enoje inmediatamente y quiera discutir o a ver eso. Proverbios 10:12. Hay cosas que sí se pueden pasar por alto y ya, ahí queda el asunto, tan, ¿verdad? Proverbios 10:12 dice así: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Otro texto más para ampliar este aspecto. Proverbios 19:11. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor. Y su honra es pasar por alto la ofensa. O sea, alguien quizás iba usted en el metro y le pisó el pie, pues no se ponga a pelear ni se ponga violento, ¿verdad? O en casa alguien tiró el refresco, no grite ni pelee. O se le olvidó tal o cual cosa, bueno, pues no discuta por eso. Dice entonces aquí en este versículo, subráyelo por favor: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Hay situaciones que no tienen mayor relevancia, déjelas. Ahora, en segundo lugar, hay otras situaciones que sí tenemos que confrontar. Entonces, primer punto, perdonar. Segundo punto, esperar. Si hubo algo
ya por ahí alguna diferencia. Entonces, esperar implica aguardar el momento adecuado para tratar el asunto. Proverbios 14:29. Entonces, no inmediatamente, ¿verdad? Porque si inmediatamente queremos reclamar, pues estamos con esa impulsividad, con ese enojo, esa falta de control, y no va a arreglar nada. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Es decir, aguarde el momento adecuado para tratar ese problema. Espere el momento adecuado en que usted esté tranquilo, la otra persona también, y hablen, ¿verdad? Para solucionar. Ok. Y en tercer lugar, cómo responder a un conflicto cuando ya sí se tiene que confrontar la falta. Mateo 18:15. Ahí sí, ¿verdad? Hay situaciones que son ya muy delicadas, reiterativas, ¿verdad? Que están perjudicando o dañando X, ¿verdad? Entonces, ahí sí tenemos que pues, seguir el proceso y no voy a entrar ahorita en detalle, creo que en otras ocasiones lo hemos tratado, este proceso que nos dejó el Señor Jesucristo en Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces se trata de ganarle. Y luego sigue el proceso en caso de que no entienda, etcétera. Bueno, esto implica hablar con la persona a solas y reprender significa mostrarle, mira, hubo esta situación que está mal o está dañando o atentó contra mi persona, en fin, confrontar, pero lo hacemos, busque ahí en Mateo 18 del 15 en adelante para que ya vea esos detalles. Bueno, pues con esto concluimos y gracias por su atención, nos vemos Dios mediante el domingo a las 11, los cursos de discipulado ahí en el Nuevo, y a las 12 del día, el domingo también, para nuestra celebración dominical. Dios les bendiga y como siempre, por favor, comparte el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Bendiciones.